Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno verles, hermano, de verdad, me alegra mucho poder verles esta mañana. Bueno, sin más preámbulo, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Estábamos estudiando con Rodrigo hace algún tiempo y se hizo un break para hablar nuevamente de la iglesia, para hablar de la membresía, pero estábamos estudiando, ¿qué? ¿Lo recuerdan? Juan, ¿cierto? ¿Alguno recuerda dónde quedamos de Juan? ¿Vimos el 8 o hoy vamos a iniciar el 8? 7:46. Bueno, entonces vamos para el capítulo 8. Por favor, abra sus Biblias, hermanos. Juan, capítulo 8. Esta es una historia que todos conocemos, que hemos escuchado, quizás hemos escuchado algunas enseñanzas. Así que esta mañana se valen los aportes, ¿de acuerdo? Si tiene algo por preguntar, por favor, pregúntelo. Si quiere aportar algo, por favor, apórtelo. Por favor, sea breve. ¿Ya sabe quién es el que puede hablar esta mañana más? Yo. ¿Por qué? Porque yo tengo el micrófono. Es una broma, mis hermanos. Juan capítulo 8, ¿lo tienen? ¿Sí? ¿Algún hermano valiente quisiera ponerse en pie y leernos Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 12? El hermano Héctor. Fuerte, mi hermano Héctor, por favor. Gracias. 1 al 12. Juan capítulo 8. Bien, mi hermano. Ahora sí, que empiecen. Este es un capítulo del que hemos escuchado mucho, ¿es cierto? Hay una frase que es una frase como insignia de este capítulo que utilizamos no solamente nosotros como cristianos, sino los inconversos también por ahí utilizan esta frase. ¿Alguno la notó? ¿Cuál era? El que esté libre de pecado, que bote la primera piedra. Entonces, si tú llegas a decir algo contra alguien, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, entonces desenfundan la espada y te dicen: si está libre de pecado, bota la primera piedra. De manera que ya no puedes decir nada, ¿cierto? Bueno, este es uno de las frases que han sido utilizadas muy mal en su contexto. Hay quienes utilizan este texto para hablar de que nosotros no podemos juzgar. Bueno, nos vamos a dar cuenta al final que es un texto que no se puede utilizar para decir que nosotros no podemos juzgar o que no se puede juzgar. Pero bien, esa no es la intención. Solamente quiero hacer esta aclaración porque hay quienes utilizan estas frases para decir no se puede juzgar. Bien, el capítulo no nos lleva a hablar de eso. Recordemos la generalidad más importante del apóstol Juan. Cuando Juan decide escribir, ¿qué tiene en mente? ¿Ustedes recuerdan cuál es el propósito de Juan? ¿Qué nos quiere mostrar Juan al escribir? ¿Lo recuerdan? Bueno, les recuerdo, la divinidad de Jesús. Empezamos a ver Juan capítulo 1 y hemos venido, tratando de hacer un análisis pero siempre no pierda de vista, mi hermano, que lo que el apóstol nos quiere mostrar es la divinidad de Jesús, al mismo Señor Jesús. Por eso empieza Juan capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? En el principio era Él, y de ahí en adelante sí. Así que no pierda de frente, hermano, nunca cuando usted lea Juan, cuando revise Juan, cuando usted estudie Juan, si tiene la oportunidad de enseñar sobre Juan, si tiene la oportunidad de escuchar sobre Juan, no se le olvide que el principal objetivo de Juan es mostrarnos a quién, a Jesús. Así que el capítulo no podemos enfocarlo más bien sobre un discurso para no juzgar. ¿De acuerdo? Hay algo que el apóstol nos quiere mostrar en este relato. ¿De quién? ¿De quién?
de Jesús, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, versículo 1 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Bueno, bien, no voy a quedarme sobre ese versículo, pero ¿qué creen ustedes que se fue a hacer Jesús al monte de los olivos? Allí tenía su casa y su piscina, su gym de las noches. ¿A qué se iba Jesús al monte? Bueno, solamente para mostrarnos que la vida de Jesús era una vida ¿de qué? De oración, ¿cierto? Y bueno, podríamos decir mucho de eso, pero el texto no nos está hablando de eso. Muy bien, dice, pero en la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino ¿a quién? ¿Cuál era el objetivo de las personas al venir? ¿Qué querían de Jesús? ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. La gente quería que Jesús les enseñara. Se va Jesús al monte, pero en la mañana vuelve y la gente se reúne en torno a él para que él les empiece a enseñar. Entonces imagínense una multitud de gente ahí escuchando a Jesús, anhelando escuchar algo de su maestro. Bien, versículo, bueno, y sentándose él, entonces les enseñaba. Versículo 3, entonces los escribas y los fariseos. Ahora quiero que noten, hermano, claro, todos, yo creo que hicimos, ¿se acuerdan los análisis literarios en el colegio? Cuando hacemos personaje principal, personajes secundarios, tema, ¿qué más era? Lugar, no sé, bueno, todo eso. Quiero que esta mañana resaltemos unos personajes que van apareciendo durante todo el relato. Aparecen en ese momento en el versículo 3, aparecen unos personajes que nosotros conocemos mucho y leemos mucho. ¿Quiénes son? Escribas y, muy bien, escribas y fariseos. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, coma. Aparece otro personaje, ¿quién es? La mujer. Bueno, vamos a resaltar los personajes principales. Tenemos a Jesús, claro. Tenemos a los escribas y a los fariseos y tenemos una mujer, pero con una característica esta mujer. ¿Qué característica tenía la mujer? En adulterio. Una mujer pecadora, ¿ya? No la llamemos, digamos, por un momento no la vamos a llamar adúltera. Una mujer pecadora. Muy bien, eso es lo que dice el versículo 3. Pero ¿han notado ustedes, mis hermanos, que los escribas y los fariseos vienen a Jesús con esta mujer? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando. Es lo que dice el versículo 2. Había muchas personas a su alrededor y él estaba enseñando. En ese momento vienen estos personajes con una mujer adúltera. En ese momento es cuando ellos no dejen de pasar ese detalle. Vienen en el momento que él está enseñando en público. Versículo 4. Y noten cómo estos personajes, o sea, los escribas y los fariseos, se dirigen a Jesús. ¿Cómo se dirigen hacia él? ¿Cómo le dicen? Maestro. Espere, paremos un momento. Noten la forma como ellos se dirigen a Jesús. Ustedes recuerdan que en alguna oportunidad alguien se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús lo que hace con él, lo reprende y le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Alguna vez Cristian me preguntaba y me decía, pero suena como un poco agresivo a las palabras de Jesús porque ellos se acercan a Jesús como con buena intención y reconociéndolo y le dicen, maestro bueno. Y él le dice, no me llame maestro bueno. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no están reconociendo a Jesús como Señor. Ellos lo están reconociendo simplemente como un maestro. Otra vez, Jesús está enseñando
alrededor hay muchas personas, los escribas y los fariseos vienen, o sea, en un momento inoportuno y le llaman maestro. Pero nos damos cuenta por el relato que no es ese maestro que ellos respetan en realidad. Cuando ellos se dirigen a él como maestro, no le están dando su lugar en realidad como un maestro debería ser respetado. No. Notamos en su intención que ellos vienen a ese maestro con una intención oscura. Eso es lo que nos deja leer el texto. Pero bien, vamos a verlo más adelante. Maestro. Para ellos no es su señor, es simplemente un maestro, pero un maestro con el que tenían unas negras intenciones. Versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y vamos para el versículo 5. En el acto mismo. Bueno, viene una pregunta de grandes profundidades, Willy. Solo para Willy. ¿Cuántas personas se necesitan para que haya un adulterio? Willy. Bueno, ya el hermano le ayudó. 2 personas. Esta mujer fue sorprendida, dice la Biblia, que en el acto. Bueno, y si fue sorprendida en el acto mismo, ¿por qué solo traen a la mujer? Fue en el acto mismo, traen a una mujer. Y entonces la pregunta diríamos, bueno, y si fue sorprendida en el acto mismo, ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre? Ya empiezan ustedes a notar que no hay una intención sana en los escribas y en los fariseos. La traen a la mujer en un momento inoportuno. Está toda la gente enseñando y le dicen, maestro, le traemos a esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, pero traen esa a una mujer, no traen al varón, traen solo a la mujer. Muy bien, eso es para que ustedes vayan notando qué intenciones hay en esos corazones. Muy bien, versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, la ley decía que esta mujer que fue sorprendida en el adulterio debería ser apedreada. ¿Sí o no? Arriba las manos los que dicen que sí. La ley, otra vez, estoy afirmando lo que ellos dicen. La ley dice que esta mujer que fue encontrada en adulterio debe ser apedreada. ¿Sí o no? Arriba la mano de los que dicen sí. Bueno, veo unas pocas manos y un poco tímidas. Arriba las manos de los que dicen no. Y tengo la gran mayoría, no sabe, no responde. Bueno, la ley sí decía que esta mujer debía ser apedreada, pero no solo la mujer, Señor. Los dos deberían ser apedreados. Eso era lo que decía la ley. La muerte era para ambos. Según la ley, la muerte era para ambos. Ya descubrimos que ellos no están interesados en la justicia. Ellos no están interesados en que la ley se cumpla. Ellos están interesados en algo oscuro. Vienen a Jesús en un momento inoportuno. Claro, Jesús tiene alrededor toda la gente y ellos se acercan y le dicen, maestro, traemos a esta mujer que fue pillada en el acto mismo del adulterio, pero viene sola, no viene con el susodicho. La ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, sigamos leyendo qué dice el versículo, porque el versículo 6 nos abre todo el panorama. Versículo 6 dice así, esto decían, ¿qué? Probándolo, tentándolo. Esto decían, tentándolo. Entonces ponen a prueba a Jesús, le tienden una trampa. ¿Para qué?
Le tienden una trampa. ¿Y cuál era la intención de esa trampa? El texto lo dice. ¿Qué dice? Para acusarlo. Busquemos algo para acusar a Jesús. Entonces alguien dijo, se la tengo. Vamos a tenderle una trampa. Y vienen estos personajes. Pero entonces tendríamos que detenernos nosotros de qué lo iban a acusar. O sea, le tienden una trampa. Y hasta el momento va bien planeada, ¿sí o no, Germán? O sea, pero ¿de qué lo iban a acusar? Traen a una mujer que sí se merecía ser apedreada. Bueno, tenemos que analizar eso. Póngale cuidado. Si Jesús hubiera dicho que no la apedrearan, iban a acusar a Jesús ¿de qué? Porque ellos le citaron la ley a Jesús. Le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el adulterio y hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Si Jesús les dice, no la apedreen, iba a ser acusado ¿de qué? De que él no cumplía la ley, de que él estaba en contra de la ley, de rebelarse contra la ley. Recuerden que estamos en un ambiente judío, lo cual significaba que si Jesús llegaba a decir que no la apedrearan, iba a ir en contra de la ley y se iba a echar a todo el mundo encima. O sea, eso en un contexto judío era gravísimo. Ir en contra de la ley era lo peor que alguien podía hacer. Así que Jesús no podía decir, no la apedreen. ¿Se lo merecía? Se lo merecía. Eso es lo que dice la ley. Pero, ¿qué tal si Jesús apoya la ejecución? Si Jesús dice, sí, levante la piedra, ¿qué pasaría? Bueno, ¿de qué iba a ser acusado si Jesús dice que sí? Iba a ser el autor intelectual del apedreamiento. ¿Tú qué dices? Lo iban a acusar de la muerte de ella. ¿Germán? Muy bien. Ajá. Bueno. Germán y Olguita dan una pincelada chévere, pero ahorita se la digo. Si Jesús dice, sí, apedréenla, nosotros debemos tener en cuenta un contexto político, y es que ¿quiénes eran los que estaban gobernando en ese momento? ¿Recuerdan? ¿Los qué? Los romanos. Y la ley romana, hermano, impedía a los judíos ejecutar a alguien. No, nuestra ley dice esto, así que le vamos a dar piedra. No. Tenían que ir primero al tribunal romano, el tribunal romano les iba a dar permiso y cuando le dieran permiso entonces lo podían hacer. Así que si Jesús llegaba a decir, sí, apedréenla, Jesús iba a tener un problema serio ¿con quién? Con los romanos en ese momento. Iba a ser acusado de no atender a la ley romana, o sea, de estar en contra del tribunal romano, cosa que era gravísima. Pero como en un segundo término en un tercer término, también iba a ser acusado y su mensaje de misericordia y su mensaje de amor, ¿dónde está? Así que des en cuenta que Jesús se encuentra en una sin salida. Aparentemente, ¿no? Los escribas dicen, vamos a tenderle una trampa, bien planeada, bien calculada, y hasta este momento nosotros diríamos, bueno, y entonces, si no tuviéramos el resto del texto, ¿cómo hacemos? El versículo 6 dice lo siguiente, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús estaba inclinado en el suelo y escribía en tierra con el dedo. Imagínense la escena. Vienen ahí los personajes, le hacen ya todo este cuestionamiento a Jesús y Jesús está en
está inclinado con su dedo escribiendo en tierra. Él estaba inclinado. Entonces, es solamente mi fantasía, ¿no? Mi imaginación. Pero imagínense ustedes el uno al otro con esas caras así de que... ¿Sí o no? Se la hicimos. O sea, qué trampa. El uno al otro se miraban del uno al lado. Se la hicimos. Esa era la actitud de los escribas y fariseos. Imagínense esa sonrisa torcida en sus caras diciendo, qué buena trampa le hicimos. Seguramente se felicitan el uno al otro por esa ingeniosa, por esa ingeniosa estrategia, ¿cierto? Jesús no les dice nada y esto les empieza a impacientar. Mire, pero Jesús inclinado en el suelo escribía con el dedo. O sea, ellos se felicitaban por encima de Jesús, pero Jesús está él. Mire el versículo 7, mis hermanos. Y como insistieran en preguntarle, o sea, ellos creyeron por un momento que habían ganado la batalla. Pero bueno, pero díganos algo. A ver, ¿cómo nos va a salir con esta? Entonces, Jesús, mire lo que pasa aquí, mis hermanos. Jesús va a la médula del asunto. Jesús no se va por las ramas. Note lo siguiente. Ella era una pecadora, no hay dudas, ¿cierto? No hay dudas. Así que Jesús no se pone a discutir la ley con ellos, ni la condena, no. O sea, Jesús no dice, no, mire. Germán y Olguita están de acuerdo en algo. La ley estaba siendo manipulada en ese momento, porque sí se debía apedrear a ella, pero también se debía apedrear a él, y los dos deberían estar ahí para ser apedreados. Así que la ley estaba haciendo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estaba siendo manipulada, pero Jesús no se detiene a decirle, no, venga, espere, empecemos a hablar bien cómo es. Ustedes están aplicando mal la ley. Jesús conocía la ley. ¿Sabía cómo aplicarla? Lo sabía. Y déjeme decirle una cosa, él no la conocía porque fuera Dios y porque fuera Señor y porque él hubiera sido el que la... No. Es porque recuerden que él fue Dios 100% hombre. Y como hombre conocía la ley. Y como judío sabía cómo se debía aplicar la ley y en qué momento y cuál era la forma correcta de hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, como hombre la conocía. Dígame, mi hermana. Bueno, hay quienes piensan, ¿no? Y preguntan, ¿pero qué era lo que Jesús? Una vez escuché a un predicador diciendo, cuando yo llegue al cielo, lo primero que le voy a preguntar a Jesús es qué estaba escribiendo en tierra. Pues mi hermana, el texto no nos lo dice, la Biblia no nos lo dice, y podríamos argumentar y podríamos empezar a fantasear, pero no. Yo creo que esa es una de las cosas que menos nos van a como a quitar el sueño arriba en el cielo. Pero no podríamos decir, hermana, como qué era lo que Jesús estaba escribiendo en tierra. No, el texto, digamos, no nos lo deja ver. Entonces, Jesús, no hay dudas, esta mujer es una pecadora. No se pone a discutir que están aplicando mal la ley, no. Pero va a la médula del asunto. Y él les pide algo. Jesús le pide algo a estos personajes y les pide que se interroguen por qué. Interróguense a ustedes mismos por qué. ¿Por qué? Por su pecado, por su condición. Mire lo que dice la Biblia. Y como insistieron en preguntarles, se interesó y les dijo, bueno, está bien, ¿quieren que hablemos del tema? Hablemos del tema. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire, hermano, yo quiero que aquí nos detengamos por un momento. Porque si nosotros a veces
A veces escucho algunas cosas extrañas y vemos como a Jesús como un poco inmisericordia con los escribas y con los fariseos, y pensamos que siempre Jesús estaba quitándose el cinto para golpear a los escribas y fariseos. Pero quiero que esta mañana nosotros nos detengamos a ver una cosa en especial. Jesús los lleva a que ellos se interroguen y miren su condición. Ellos pensaron tenderle una trampa, pero mire hacia dónde el Señor los lleva, con gracia y con amor. Ellos no lo entienden, pero nosotros tenemos que entender hacia dónde los lleva el Señor, porque Él los está llevando hacia el arrepentimiento. Mire que a estos acusadores de aquella mujer, el Señor los lleva a que vean su pecado, mi hermano, demostrándole su pecado. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Si Viviana va hacia el hueco y yo le muestro el peligro, ¿eso qué es? ¿Y misericordia con? ¿Yo soy misericordia con gloria? ¿Qué es? Amor. ¿Qué es eso? No es gracia. Dese cuenta que Jesús, ellos vienen con una intención oscura en su corazón, pero Jesús los lleva y les muestra el pecado y les lleva a que se interroguen sobre su condición. Eso no es sin misericordia. Eso es un Jesús lleno de gracia y lleno de amor. ¿Él no sabía con qué intenciones venían ellos? Claro, Él conocía sus corazones, pero Jesús les devuelve con amor, mostrándoles su pecado, señalándoles su pecado, pero ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden. Miremos, ¿hacia dónde los arroja entonces Jesús? Miren su texto, mi hermano. ¿Hacia dónde los arroja Jesús? ¿A dónde? ¿A su propia qué, mi hermano? ¿Qué dice el texto? ¿A dónde los arroja Jesús? A ver, encuéntrelo. Bueno, entonces vamos a ver. Versículo 8. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su, ¿a dónde los arrojó el Señor? Vaya a interrogarse sobre su pecado y hable ¿con quién? Con su conciencia. Hable con su conciencia. Bueno, mi hermano, y tenemos que hacer entonces esta mañana un pequeño paréntesis para hablar de un aspecto teológico con el que espero no enredarlo ni enredarme. Ajá, vamos a analizar eso. Bueno, Jonathan dice que Jesús ya había dicho que aquel que mirara a una mujer y la codiciase en su corazón, ya había adulterado con ella. Pero vamos a ver cómo. Ajá, pero había algo, a lo que se refiere Jonathan, es que había algo que los acusaba a ellos también. ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No, la condición no. ¿Qué los acusaba a ellos? El pecado que había en ellos. ¿Y quién daba testimonio de ese pecado? La conciencia. Por eso quiero que nos detengamos sobre eso un momento. Pero déjeme seguir en el drama, porque dejé pasar el versículo 8 por encima. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero Jesús ya los había llevado a que dialogaran con su conciencia. Entonces noten que en el versículo 6, ellos se miran uno al otro y dicen, pues en el versículo 8, Jesús les dice, está bien, en el versículo 7, ¿quiere que hablemos de la situación? Ok, hablemos de la situación. Y los lleva a que hablen con su conciencia, que ellos se interroguen sobre su pecado. Así que en el versículo 8 como que todos quedan. Y se empiezan uno al otro a mirar, ¿no? Bueno, como les digo, estoy dramatizando la cosa nomás. Bueno, en unos minutos atrás, ellos se habían dicho, pero ya no se estaban haciendo así, ya se estaban haciendo el uno al otro. ¿Ya? Ahora, el Señor los lleva a que se interroguen sobre su conciencia.
Ellos empiezan a luchar, hermano, contra su propia conciencia, porque su conciencia los declaraba como culpables. Noten que ellos arriba traen a una mujer pecadora y ellos se sienten por él, pero ahora Jesús los pone al mismo nivel. Ella es pecadora y ustedes también son pecadores. Así que, hermano, quiero que nos detengamos por un momentico y este es un tema bien profundo del que quizás algún día podamos hablar, para hablar de la conciencia. Pero déjenme hablarles algunas cosas de generalidades sobre la conciencia. Nosotros entendemos que el hombre es un ser moral, ¿cierto? Y que fuimos creados a la imagen de Dios como seres morales. Bueno, déjeme decirle, allí en esa moralidad es donde está la conciencia. ¿Cuál es el trabajo de la conciencia? La conciencia nos juzga. Como diría Spurgeon, la conciencia es como el sargento que tenemos nosotros de Dios ahí en el corazón. ¿Qué significa conciencia? Para el hermano que estudió griego, por favor, para que nos ayude. Griego significa con conocimiento. Con conocimiento. Conocer con alguien. O sea, nuestra conciencia conoce con alguien. ¿Con quién? ¿Con quién será ese alguien? ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Mire, la conciencia es la facultad del alma que juzga cómo están las cosas con Dios. Es la facultad que tiene el alma para juzgar cómo están las cosas. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. El juicio de nuestra conciencia concuerda con el juicio de Dios. Por eso nosotros, hermano, cuando pecamos, somos muy conscientes. Ese cuentico de que el que inocentemente peca, inocentemente se condena, es un cuentico, porque el hombre es un ser moral, creado a la imagen de Dios, y su conciencia le dice cuando está mal. Robar es aquí, o en China, o en Japón. Si su merced se va por allá para Tailandia y se tumba algo, su conciencia le va a decir ¿qué? Robó. Dijo una mentira. ¿Sí me va a entender? Cuando la conciencia funciona bien, hermano, tenemos peso en el corazón. Así que la opinión de Dios debe ser también la opinión de nosotros. ¿Por qué me metí en esto, mi hermano? Porque el Señor los lleva a su conciencia, al sargento que está de parte de Dios en el corazón de todo hombre. Y la conciencia de ellos les dice que ellos eran culpables. ¿Sí lo notan? Jesús no se ponía a discutir con ellos ya, a decirle, no, mira, es que ustedes pero ustedes que me van a venir a hablar si ustedes, vean, yo sé de ustedes, No. Jesús les dice, está bien. Si alguno está libre de pecado, arrójele la primera piedra. Y los envía la palabra dice que su conciencia misma los estaba acusando. ¿Quién era el que los estaba acusando? El mismo Señor los estaba acusando de su pecado. ¿Qué me ibas a decir? Es que, digamos, una persona constantemente peca, no sé, lo mismo, y digamos la conciencia le dice, hay un punto donde ya esta persona ya no escucha su conciencia, porque definitivamente ya se entregó el pecado. Entonces, bueno, por eso te digo que ese es un tema bien largo para acordar, pero la Biblia sí habla de una conciencia cauterizada, ¿lo recuerdan? ¿Hay algo otros sinónimos para hablar de una conciencia apagada? Recuérdame, Rodrigo, conciencia cauterizada, pero también hay otros sinónimos para hablar de aquella conciencia que ya no, ¿cómo les digo yo? Que no reacciona al Señor. Una conciencia negra, dice Fercho. Bueno, eso no dice la Biblia, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, en una conciencia cauterizada, en una conciencia que ya no responde como debería responder, en una conciencia que ya no está sana y por lo tanto no responde como debería responder a Dios. ¿Sí me va a entender? Dime. pero no podemos hablar de la conciencia
No, en todos. En todos, o sea, cuando el hombre fue creado como un ser moral, no fueron solo los cristianos los que fueron creados. No, estoy hablando de la conciencia, de aquel sargento que está en el corazón del hombre y que le dice qué está bien y qué está mal. No es una conciencia es esa conciencia que nos hace tener el conocimiento del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. O sea, si tú haces bien, tu conciencia te va a decir, porque nosotros tenemos personas moralmente buenas afuera, en la que su conciencia no los acusa, en la que su conciencia les dice, yo soy bien, o sea, yo con mi esposa soy bien, yo la respeto, yo no la golpeo, yo no le falto, yo trato bien a mis hijos, yo no robo, yo no... ellos tienen una conciencia que les dicta que están haciendo lo correcto. Moral. Pero si yo he escuchado, o sea, parejas cristianas, por lo menos en mi caso, llegar a un trabajo y decir, yo soy cristiana, me dicen a mí, oiga, y usted mantiene relaciones con su novio porque está diciendo que viva de que está embarazada. Y me dice, sí, entonces usted no es cristiana porque está comunicando todo el tiempo con él, no se ha casado. Entonces ella dice, pues no, o sea, eso es a lo que yo me refiero. Totalmente pierden esa conciencia de que están pecando. Por eso, puede haber un momento en que en esa conciencia ya esté cauterizada, pero su conciencia le va a dar testimonio de que está haciendo mal. Dime, Olguita. Ah, claro. Bueno, buena la aclaración que tú haces. Déjenme hablarles del hermano Spurgeon, a Willy, que es tan seguidor de Spurgeon. El hombre fue creado un ser moral, emocional, intelectual, conforme a la imagen de Dios, completo. Pero cuando entra el pecado y cuando viene el pecado, dice el hermano Spurgeon, dándonos luz sobre esto, dice, ninguno de esos pilares quedó en pie. Todos cayeron al piso. ¡Puf! Todos quedaron, y si bien no quedaron totalmente destruidos y desmenuzados, sí quedaron, como decimos, en un mundo ahí de escombro, ¿ya? Pero la conciencia sí es ese regente de parte del Señor ahí en nuestro corazón. Pero volvamos al asunto, porque como les digo, es para cortar como de largo como de ancho. Jesús los lleva a que se interroguen sobre su pecado y a que hablen con su conciencia, y ahora su conciencia, el mismo Dios, los está acusando ¿de qué? ¿De qué los está acusando? De que ellos son pecadores. Ellos están acusando a una mujer, esta mujer es adúltera, nos toca apedrearla. Ese no es el problema. El problema es que hay una mujer pecadora, pero ustedes son igual de pecadores. ¿Se lo dice Jesús? No, ¿quién se lo dice? Su conciencia. El sargento del Señor, el sargento de nuestro Dios en nuestro corazón. Hermano, ¿se dan cuenta por dónde va el Señor? ¿Se dan cuenta por dónde va? ¿Por dónde va Jesús? Miren el versículo, ya llegamos al 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué desde los más viejos hasta los más jóvenes? Porque los más viejos tenían más cuentas. Tenían, por decirlo, como lo decimos en nuestro popular, tenían una cola más larga. Tenían muchísimas más cosas que revisar. Así que los que primero se fueron, pero no quedó ninguno. Bueno, sí quedó alguien. ¿Quién queda? Noten esto, mis hermanos. Jesús había podido decirles, bueno, el que esté libre de pecado, que bote la primera piedra. Y todos salen y se van, y Jesús también se puede ir. Porque no podemos juzgar a nadie. Podría decir Jesús, no vamos a juzgar a nadie, así que se fueron todos, yo también me voy. Yo no tengo nada que ver aquí. No. ¿Quién queda en pie? Jesús. Porque Él sí puede. Es el único que tiene autoridad para juzgar. Es el único que tiene. Jesús al final es el único que tiene esa autoridad. Pero Él no se fue. ¿Por qué no se fue?
porque Él es santo, santo, santo. 100% hombre, 100% Dios. Él sí tiene la autoridad para juzgar. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te la pidió? Por decirlo de en nuestras palabras, ¿ninguno te la pidió? Versículo 11. Ella dijo, ¿cómo dijo? ¿Ninguno qué? Note mi hermano que esta mujer la ponen en la mitad y empieza el drama que ya les hice. Empieza el diálogo de Jesús con ellos y hacia dónde los quiere llevar Jesús. Note que estos personajes vienen y se acercan a Jesús y le dicen maestro, pero no le dan el valor y el respeto que en realidad él merece como maestro, sino que llevan unas oscuras intenciones al decirle maestro. Se la sabe todas, maestro, dígame esta. Esa era la intención de ellos. Pues noten que algo estaba pasando durante este diálogo y durante este acto con esta mujer. Porque cuando Jesús se dirige a ella y le dice, ninguno te la pidió, ella ¿cómo contesta? Ninguno, maestro. ¿Cómo contesta? Señor. O sea, ella entiende lo que está pasando. Ella entiende con quién está hablando. ¿Con quién está hablando? No está hablando con un maestro. ¿Está hablando con quién? Con el Señor. Algo está pasando en el corazón de esta mujer para que ella le pueda llamar Señor. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Bueno, la palabra dice que ninguno puede llamarlo a él Señor si no es por él. Notan lo que está pasando, mis hermanos. Algo está pasando en la vida de esta mujer. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, bueno, versículo 11, ni yo te condeno. Vete y no pasa nada, mujer. No pasó nada. Yo tampoco te voy a condenar. Vete. ¿Será eso lo que dice el texto? ¿Será eso lo que dice el texto? Porque utilizamos los versículos así. El que esté libre de pecado, que bote la primera piedra. No. Notemos y reaccionemos un poquito sobre el texto. Dice, versículo 11, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mire, en otras palabras, yo no estoy interesado en apedrearte. Jesús le dice, yo no estoy interesado en apedrearte. ¿En qué está interesado? ¿En qué está interesado mi hermano Diego? ¿En quién? En ella. No estoy interesado en apedrearte. Pero note que Jesús le dice, vete y no. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Y cómo la está liberando? No la acusa, pero ¿qué hace? Sí, pero ¿qué hace con la mujer? Sí, ¿y qué está haciendo ahí? ¿Señalando qué? El pecado. Señalándole el pecado. Sí, mire hermano. Ustedes nos han escuchado hablar y decir cosas aquí como que Jesús, Dios no acepta al pecador. Ni acepta su... O sea, ¿cómo es el dicho? Ya. Dios ama al pecador, mas no el pecado. Y hemos dicho por la palabra que la palabra no dice eso. El Señor está airado con el pecador y ese texto lo deja ver. Tampoco acepta al pecador. Él le dice a la mujer, no peques más. Mire hermano, a Jesús no le da igual el pecado. O sea, ¿no pasó nada? ¿No pasó nada? Sí pasa, hermano, y pasa mucho. Porque nosotros a veces pensamos que eso, venga Jesús y tranquilo, o sea, ya, no ha pasado nada. Cuando nosotros le decimos a las personas, Cristo lo ama,
Cristo dejó, mire, dejó todo lo que él tenía por venirte a ti a buscar, pepita de oro, ¿se acuerdan? No, sí pasa y pasa mucho. Hay que decirle a las personas, mire, ¿saben cuál es el problema, Gloria? Que las personas tienen una cuenta judicial con el Señor que hay que arreglar. No es que Dios lo ama, es que el Señor está irado contra usted y usted tiene un problema judicial con el Señor, el que hay que arreglar. Porque Jesús no le dice a esta mujer, no pasó nada, mujer. No. Él señala su pecado. La ley dice que ella merece la muerte y Jesús nunca la desmiente. ¿O sí? No, mujer, pues, su merced se ve como buena gente. O sea, pasemos eso por encima. No. Jesús nunca desmiente la ley. La mujer era una mujer pecadora, era una mujer adúltera que merecía la muerte, merece la condena. ¿Sí o no? Pero ¿qué hace Jesús? Tiene misericordia. ¿Qué hace Jesús? La perdona. Cuando, Dani, su merced estuvo con nosotros en ese taller. Jesús dice, ni yo te condeno. Jesús le está ofreciendo ¿qué? Explícitamente está diciendo, yo no la condeno, pero implícitamente, ¿qué está diciendo? ¿Qué le qué? Sí, pero cuando Jesús le dice, yo no te condeno, implícitamente, o sea, ¿qué le está diciendo a la mujer? ¿Qué le está dando? Perdón. ¿Qué le está dando? Perdón. Él ofrece el perdón. Es como si dijéramos, mire, a partir de ahora, vete, no peques más. O sea, a partir de ahora. ¿Qué pasó en ese ahora? ¿Qué pasó en ese ahora, hermano? Viene el perdón, viene el regalo de Jesús. Viene un acontecimiento nuevo, mire, es como un antes y un ahora. ¿Qué pasaba antes? Reinaba el pecado. ¿Ahora qué hay? ¿Ahora qué hay? Gracia. ¿Ahora qué hay, mi hermano? Perdón. Mire lo que le voy a decir, hermano. Este acontecimiento, como un acontecimiento transformador, ahora hace que la mujer ya no peque más. Ni yo te condeno. Bienaventurados, hermanos, los que el Señor no nos condena. Bienaventurados aquellos que Dios no condena. ¿Y usted sabía que usted y yo estamos ahí? Ya no somos hallados culpables. No, mentira, éramos culpables. No somos inocentes, éramos culpables, pero ya no. ¿Qué fue extendido hacia nosotros? ¿Lo merecíamos? Como ella lo merecía. La muerte, como ella la merecía. ¿Qué vio el Señor en esta mujer? Arrepentimiento, yo no. ¿Qué vio? Gracia, hermano. La gracia del Señor. ¿Qué vio el Señor en Jonathan? ¿Qué vio el Señor en Willy? Mucha gracia. ¿Qué vio el Señor en Fercho? No estamos hablando de lo que hagamos, pero somos culpables en el Señor, no somos sino, o sea, en la justicia no somos hallados inocentes. Somos culpables, o sea, es diferente los términos de decir inocente a decir es culpable, pero en el Señor ya somos justificados. Pero mire, déjeme llevarlo más adelante. La gracia de Dios viene, hermano, entonces, la gracia del Señor viene para hacer posible el arrepentimiento. La mujer es dotada de gracia. Mire, ni yo te condeno, vete y no peques más, porque ella podría salir confiada de que ya no iba a pecar más. Porque el Señor la había dotado ¿de qué? De gracia y de perdón. Porque el Señor la había dotado de su gracia y de su perdón. Mire, hermano, ¿sabe qué? La pecadora no sabe lo que está sucediendo.
No sabe lo que está pasando. Ella no sabe que Jesús un tiempo más adelante va a pagar por su... ¿Cuál fue su pecado? Jesús más adelante va a pagar por el pecado de esa mujer. Jesús más adelante va a decir en la cruz: Padre, trátame como a un adúltero por culpa de esa. ¿Nota la gracia? ¿Nota el perdón? Sí, señora. Ahora, mis hermanos, volvamos a retomar a los personajes para detenernos sobre este detalle. Vienen los escribas y vienen los fariseos y hay una mujer. Uno pensaría que Jesús trata con indiferencia a los escribas y a los fariseos, pero ¿sabe qué? A los dos los trata con amor, a los dos les extiende. Voy a decirlo así, que creo que ya todos entendemos este concepto. A los dos les extiende la invitación, pero no se van a desconcentrar. A unos que quieren tenderle una trampa les muestra su pecado y les señala su pecado. ¿Y eso cómo se llama? Amor, gracia, porque les está mostrando su situación. Y a otra mujer la trata de igual forma, extendiéndole su misericordia. Pero ellos no entienden la gracia, pero ellos no entienden el perdón. ¿Notan a nuestro Señor? ¿Notan a nuestro Jesús ahí, mi hermano? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Un evento transformador en la vida de esta mujer que ahora la capacita para ella salir y decir: no voy a pecar más. Hermano, ¿sabe qué? El consejo sigue tan vigente para la mujer como fue el consejo para la mujer, sigue tan vigente para nosotros. Willy, váyase, no peque más. Angie, vete, no peques más. Edgar, váyase, no peques más. ¿Por qué? Hermano, la gracia nos ha sido extendida. Hermano, el perdón nos ha sido extendido. Hoy somos capacitados por ese evento del Señor, extendiendo su gracia y extendiendo su amor sobre nosotros, para salir a decir: no pecamos más. Bienaventurados aquellos, hermanos, a los cuales el Señor no nos condena. Somos hallados ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Dos aplicaciones solamente para el final, para que tengamos en cuenta. No podemos utilizar el texto para decir que lo que Jesús está queriendo decir es: no juzguemos. No, el texto no dice eso. El texto nunca nos lleva a pensar eso. Segundo, hay por ahí a veces unos cuenticos un poco raros que dicen que Jesús con este texto quería decir que no estaba vigente la ley, que nosotros no estamos sometidos a la ley. Es un concepto que se llama antinomiano, o sea que vamos en contra de la ley, que no creemos en la ley. No, este no es Jesús. Jesús conocía la ley y la aplicaba como era. No iba en contra de la ley. Yo he venido a cumplir la ley, porque toda justicia se debe cumplir y va a ser cumplida en Cristo. Mis hermanos, el consejo sigue tan vigente. Váyanse y no pequen más. Vayámonos y no pequemos más. Pero entendiendo que la gracia nos ha sido extendida, que el amor y que el perdón nos ha sido extendido y hemos sido acogidos. Éramos reos de muerte. Merecíamos la condena. Merecíamos el castigo. ¿Qué vio Él en nosotros? Lo mismo que vio en esta mujer, mis hermanos. Gracia. Gracia. La gracia de mi Señor que nos ha traído. Incline su rostro, mis hermanos, y oremos.